Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que sucede con electrolitos débiles. Entonces vamos a poner aquí electrolitos débiles. Un electrolito débil es un electrolito que no se disocia completamente en algún disolvente. Un ejemplo, por ejemplo, los ácidos débiles. Cuando tenemos un ácido débil, como el ácido acético o el ácido fluorhídrico, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, el ácido, lo podemos representar como HA, donde A es el anión. En el caso del ácido acético, pues ese A es acetato. Y si esto lo ponemos en algún disolvente, se va a llegar a una situación de equilibrio en donde ese ácido se disocia, pero la disociación se disocia en iones, pero esa disociación no ocurre al 100%. ¿Ok? Entonces tenemos que esta es la situación. Entonces si en un principio teníamos que la concentración era C y el ácido se disocia en un cierto porcentaje, y para representar esa disociación fraccional o en forma de porcentajes, podríamos utilizar que existe un grado de disociación que podemos llamar alfa en este caso. Entonces aquí tendríamos que esto queda multiplicado por un factor de corrección que es 1 menos alfa, y aquí se nos formaría una cantidad de ácido que sería C por alfa, y aquí sería la concentración del anión sería también C por alfa. Ok, en este caso vean que alfa representa el grado de disociación. Si el grado de disociación es 100%, o sea, alfa es igual a 1, vean que la concentración del ácido es 0, porque tenemos 1 menos 1, 0. Y aquí tendríamos que la concentración del ácido es 1 por C, y la concentración del anión es C también, C por 1. Si el grado de disociación es 0, por ejemplo, entonces tendríamos que no se forma nada del ácido ni del anión, y todo está como la forma del ácido débil. En ese caso, si alfa es igual a 0, no diríamos que esto es un ácido, ni siquiera. Para cualquier otro grado de conversión, por ejemplo 50%, pues entonces aquí va a quedar una cierta cantidad, se va a formar una cierta cantidad de ácido y una cierta cantidad del anión. Lo que se debe entender bien aquí es que alfa es el grado de disociación. Ok, vamos a escribirlo aquí. Alfa es igual al grado de disociación. Ok, y ese grado de disociación para alfa varía entre 0 y 1. Ok. Ahora, si y tenemos este sistema químico en donde el ácido no se disocia completamente, o sea que es un electrolito débil, podríamos plantear, vamos a volver a escribir aquí la misma situación, HA, que me da H más A menos, donde aquí tenemos que la concentración en equilibrio va a ser C por 1 menos alfa, y aquí va a ser C por alfa, y aquí va a ser C por alfa también para el anión. Podemos plantear la constante de equilibrio. Okay, la constante de equilibrio para ese proceso de disociación sería en términos puramente estrictos, términos termodinámicamente estrictos, diríamos que es la actividad del protón por la actividad del anión dividido entre la actividad del HA, que es igual a el coeficiente de actividad del protón por la concentración del protón entre una concentración de referencia multiplicado por el coeficiente de actividad del anión por la concentración del anión entre una concentración de referencia. Siempre es importante tener claro que esto es así porque el estado de referencia determina
la determina el valor de la constante. Una constante de equilibrio no debe tener unidades. Sin embargo, las unidades de la concentración determinan el valor de la constante de equilibrio. Entonces, siempre que se indica una constante de equilibrio, se debe especificar cuál es el estado de referencia. ¿Okay? O sea, cuáles son las unidades de esta C super 0, que es nuestro estado de referencia. Por lo general, en química utilizamos como estado de referencia 1 mol por litro. Entonces aquí sería el coeficiente de actividad del HA por la concentración de HA entre la concentración de referencia. Ok, esto es en términos estrictos, pero solemos utilizar aproximaciones y la vamos a utilizar que la disolución es ideal. Entonces, si la disolución es ideal, entonces los coeficientes de actividad los podemos tratar como si fueran 1. Entonces tendríamos en ese caso que la constante de equilibrio va a ser igual a la concentración del protón entre la concentración de referencia por la concentración del anión entre la concentración de referencia dividido entre la concentración del ácido entre la concentración de referencia. Y volviendo a la forma de expresar esas concentraciones en términos del grado de disociación, tendríamos que esto de acá es igual a, aquí algunos de estas concentraciones de referencia se cancelan, y entonces tendríamos que esto es igual a 1 entre C0 por la concentración del protón era alfa por C por la concentración del anión, que era también alfa por C, dividido entre la concentración del ácido, que sería C por 1 menos alfa. Okay, entonces de aquí esta C se puede cancelar con una C y me quedaría que la constante de disociación, la constante del ácido, sería C entre la concentración de referencia por alfa al cuadrado entre 1 menos alfa. Okay. Esto sería una manera de expresar la constante de equilibrio. Ahora bien, ¿cómo obtenemos ese grado de disociación alfa? ¿Cómo obtenemos ese grado de disociación? Y aquí nos tenemos que preguntar ¿en qué condiciones se obtiene el 100% de disociación? O sea, ¿en dónde se maximiza la disociación del ácido? ¿En dónde se maximiza que este proceso HA tienda a formar todo protones y todo aniones? ¿En qué situaciones se favorece esto? Bueno, y podemos pensar que la situación en la que se favorece esto más es cuando tenemos cuando existan menos posibilidades de que este protón se encuentre con este anión. O sea, cuando tenemos una alta dilución. Entonces diríamos que alfa es igual a 1 si la concentración del HA tiende a 0. O sea, C tiende a 0. Entonces, podríamos definir que alfa lo podemos obtener en términos de conductividades molares. ¿Por qué? Porque cuando la concentración del ácido, en este caso de este electrolito débil, tiende a 0, la conductividad de ese electrolito va a ser la conductividad molar a dilución infinita de ese HA.
y a cualquier otra concentración, o sea que ya no es a dilución infinita, pues tendremos otro valor de conductividad molar. Entonces podemos definir que el grado de disociación es la conductividad molar de el HA entre la conductividad molar a dilución infinita de SHA. ¿Por qué? Porque a dilución infinita los iones están completamente separados. Entonces la conductividad molar a dilución infinita se convierte en un parámetro que me dice cuál es la conductividad molar si la disolución se disocia al 100%. Si en la disolución el HA se disocia al 100%. A cualquier otro valor me va a dar valores más pequeños de la conductividad molar y por lo tanto este cociente me va a producir el grado de disociación. Bien, entonces si se plantea esto surge la pregunta, bueno, ¿cómo se calculará la conductividad molar a dilución infinita de un electrolito débil si la ecuación de Kohl-Rauch, que se aplica solo para electrolitos fuertes, por lo tanto no es aplicable para este electrolito débil? Bueno, experimentalmente lo que se puede hacer es armarlo a partir de las conductividades molares de los iones independientes. La conductividad molar es a dilución infinita de los iones independientes. Por ejemplo, si nosotros buscamos tabulados las conductividades molares del protón, que antes la vimos que era 34.96 a 298 Kelvin. Esto es importante y no lo he mencionado anteriormente. Todos estos valores se ven afectados por la temperatura porque la movilidad se ve afectada por la temperatura. La viscosidad, por ejemplo, de un líquido se ve afectada por la temperatura. ¿Saben qué quedamos? ¿Cómo se obtiene entonces una conductividad molar a dilución infinita de un electrolito débil cuando no es aplicable la ecuación de Kohl-Rauch, que se aplica solo para electrolitos fuertes? Pues entonces podríamos armar la conductividad molar a dilución infinita a partir de las conductividades molares independientes de los iones a dilución infinita. Entonces diríamos que la conductividad molar a dilución infinita del electrolito HA es igual a lambda del H más la lambda, en este caso las lambdas minúsculas, que son las conductividades molares de los iones independientes del anión A. Y bueno, a esto se puede llegar también a partir de conductividades molares a dilución infinita de electrolitos fuertes. Por ejemplo, yo podría obtener la conductividad molar a dilución infinita de HA la conductividad molar a dilución infinita de HA de esta manera, a partir de conductividades molares a dilución infinita de electrolitos fuertes. Veámoslo así. Vamos a cambiar algunos colores aquí para que se ilustre esto de una manera un poco más clara. Vamos a representar el electrolito con diferentes colores. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el protón con negro y el anión con rojo. Ok, entonces yo lo podría obtener a partir de conductividades molares a dilución infinita de diferentes iones, por ejemplo, de diferentes electrolitos fuertes. En este caso podría, por ejemplo, utilizar un ácido fuerte. Por ejemplo, podría utilizar un H, digamos, X. Por ejemplo, si HA es el ácido acético, yo podría decir que HX es, por ejemplo, un electrolito fuerte como el ácido clorhídrico. A esto le podemos sumar la contribución de algún electrolito fuerte que tenga el anión A. Entonces podríamos decir que esto es la conductividad molar a dilución infinita de un electrolito fuerte como el que contenga el anión A, como por ejemplo el
Vamos a poner aquí alguna otra especie química diferente, digamos que un M, pero que contenga el anión A. Podemos pensar, por ejemplo, en que M es sodio y A es, bueno, es el acetato. Entonces ahora estaremos hablando acá del acetato de sodio, que también es un electrolito fuerte y por lo tanto se aplica la ecuación de Colbrooks para obtener la conductividad molar a dilución infinita. Y a esto, vean que aquí tenemos la contribución del protón, la contribución del anión, pero también tengo las contribuciones de este otro anión X y de este otro cation M. Entonces esos dos podrían formar otro electrolito fuerte. Por ejemplo, aquí habíamos hablado de que esto podía ser ácido clorhídrico, perdón, y aquí esto podría ser el acetato de sodio. Entonces le tendríamos que restar la conductividad molar a dilución infinita de ese otro electrolito fuerte, que sería el acetato de sodio, que podemos representar de manera general como M con la X. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos armar la conductividad molar a dilución infinita de un electrolito débil con, con conductividad molares a dilución infinita de otros electrolitos que sí son fuertes, y que la suma y resta de estos produzcan finalmente esa conductividad molar a dilución infinita del electrolito débil. Entonces, cuando tenemos estos datos, por ejemplo, buscamos las conductividades molares de los iones independientes o hacemos experimentos con electrolitos fuertes para obtener las conductividades molares a dilución infinita, podemos entonces ahora sí calcular los grados de disociación, y entonces a partir de la ecuación que teníamos previamente podríamos tenemos que K, la constante de equilibrio, era igual a C entre la concentración de referencia por alfa al cuadrado entre 1 menos alfa. Podríamos armar una ecuación con esto. Una cosa que se puede plantear es reacomodar esta ecuación. Por ejemplo, podemos decir que K por 1 menos alfa entre alfa al cuadrado es igual a C entre C super 0. Entonces vean que aquí se puede ver una linealización de esta ecuación. Por ejemplo, si yo digo que todo esto de acá es una X, entre comillas, o sea, es una variable independiente, y que todo esto de acá es una Y o una variable dependiente, que lo podemos establecer de esta manera. Entonces podemos hacer ajustes en donde yo tengo diferentes grados de disociación, armo una X y tengo eso a diferentes concentraciones, y puedo hacer un ajuste en donde la pendiente de eso me dé la constante de equilibrio, y eso lo vamos a hacer con datos experimentales que se midieron en el laboratorio a continuación. Otra posibilidad de reacomodo de esta ecuación, que es la ecuación de la constante de equilibrio de la disociación del electrolito débil, es haciendo los inversos a ambos lados. Entonces tendríamos, por ejemplo, que podemos también pasar a dividir esta concentración entre la concentración de referencia al otro lado. Entonces tendríamos que nos queda de esta manera. Podríamos escribirlo de esta manera, como K entre la concentración de referencia, que es igual a alfa al cuadrado entre 1 menos alfa. Pero también podríamos hacer el inverso de esta última ecuación, o sea, invertimos a ambos lados y nos queda que la concentración entre la concentración de referencia por K, que la constante de disociación, es igual a 1 menos alfa entre alfa al cuadrado. O sea que todo esto es igual a 1 entre alfa al cuadrado menos 1 entre alfa.
Y como ya hemos dicho que alfa lo podríamos representar en términos de las conductividades molares como la conductividad molar entre la conductividad molar a dilución infinita, en este caso para el electrolito débil. Entonces podemos hacer esa sustitución dentro de esa última ecuación para obtener una nueva versión. En este caso, si hacemos eso, tenemos entonces que la concentración entre la concentración de referencia por K es igual a 1 entre alfa al cuadrado. Bueno, alfa al cuadrado, alfa era igual a lambda sub m entre lambda sub m a dilución infinita. Entonces aquí me quedaría entre lambda m entre lambda m a dilución infinita al cuadrado menos 1 entre lambda m entre lambda m a dilución infinita. Y esto entonces va a ser lo podemos reacomodar también de esta manera. Podríamos multiplicar a ambos lados por el cociente de estas fracciones de acá. Entonces, por ejemplo, si esta ecuación de acá la multiplicamos toda por lambda m entre lambda m0, vamos a obtener una nueva ecuación que es, vamos a ver, que ya se me acabó el espacio acá, que sería la siguiente. Tendríamos aquí lambda m entre lambda m0 por c entre c0 por k, que es igual a 1 entre lambda m. Aquí arriba me quedaría lambda m0 y me quedaba vamos a ver, me quedó aquí menos 1. Okay. Y entonces podríamos reacomodar un poco más esta ecuación para obtener una forma linealizada de esta manera. Vamos a ver si pasamos a multiplicar este denominador de acá, todo esto de acá, entonces vamos a obtener que la conductividad molar por la concentración va a ser igual a me quedaría la conductividad molar a dilución infinita al cuadrado por la concentración de referencia, aunque la concentración de referencia podemos mantenerla a este otro lado de la ecuación. Vamos a hacer eso, es mejor. Vamos a borrar esto de aquí, entonces vamos a escribirla, vamos a mantenerla aquí abajo. Entonces esto de acá me quedaría multiplicado por la constante de equilibrio y aquí me quedaría menos la conductividad molar a dilución infinita por la constante de equilibrio. Ok. Y aquí me quedaría esto dividido entre la conductividad molar de las disoluciones. Entonces vean que esta ecuación de acá ofrece una forma de linealización, porque yo podría hacer un gráfico en el que represento como variable independiente el inverso de las conductividades molares, y como variable dependiente puedo representar a la conductividad molar multiplicado por la concentración entre la concentración de referencia.
Entonces eso me va a dar un ajuste lineal en donde la pendiente es igual a la conductividad molar a dilución infinita al cuadrado por la constante de disociación, y el intercepto va a ser la conductividad molar a dilución infinita por la constante de disociación. Entonces vemos que la conductividad molar a dilución infinita se puede obtener como el cociente entre la pendiente y el negativo del intercepto. Entonces, teniendo ya uno de esos valores con, por ejemplo, el intercepto, yo podría calcular cuál es el valor de la constante de disociación. Este método de linealización no suele dar muy buenos resultados, suele dar mejores resultados el que mencioné anteriormente de calcular los alfas. Esta linealización introduce muchísimos errores y suele dar malos resultados, a menos de que los resultados se midan con muchísimo cuidado. Y esta ecuación, esta manera de linealizar la ecuación de equilibrio se conoce como la ley de dilución de Ostwald. La ley de dilución de Ostwald es una manera también de analizar datos de conductividad molares a diferentes concentraciones para electrolitos débiles, y de esa manera obtener las constantes de disociación y las conductividades molares a dilución infinita.